Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a otro punto por punto, donde discutimos las noticias del momento con las personalidades noticiosas del momento. Hemos comenzado un nuevo año, enero llegó y enero ahora es el mes de la autoestima, gracias a la persona que me acompaña aquí, la comunicadora Bianca Sobá. Bienvenida. Gracias, Ayola, gracias por este espacio, gracias por el apoyo siempre, gracias a la gran familia de Metro. Cuéntanos un poco de este trabajo que estás haciendo con la fundación que creaste para promover este tema de la autoestima. La fundación es la Fundación Osorio y Barreto, esos son los apellidos de mis abuelos, por ende los apellidos de mi mamá y de mis tías, gente buena que me crió con mucho amor, y de ahí es que nace la autoestima. Niños fuertes, con amor, con cuidado, definitivamente son personas fuertes para enfrentarse a las diferentes situaciones y vicisitudes que vamos a tener todos en la vida. No es que unos Ujú. sí y otros no, pero lo importante de todo esto es que hemos perdido ese contacto con lo básico, ese contacto con uno mismo. Ujú. Y por eso no podemos tener unas mejores relaciones con los demás. De ahí es que nace la idea de poder, mediante una ley, que es la ley 284 del 2018, indicarle a todas u ordenarle a todas las agencias gubernamentales a que efectúen eventos, campañas, programas específicos sobre autoestima con todos los públicos que tocan. Entiéndase si es el Departamento de Educación, por ende entonces los niños. Eso tiene un efecto multiplicador porque ahí se tocan a los maestros, a todo el personal que está trabajando allí no docente, pero también a los padres y a las comunidades de los niños, pero igualmente con el Departamento de la Familia, incluso hasta Hacienda. Ujú. Lo que sí es que Puerto Rico ha sufrido por una serie de situaciones durante mucho tiempo y por eso es que no necesariamente la ley se conoce porque es una ley nueva. Así que la fundación, mediante el proyecto Autoestima, está haciendo diferentes programas, actividades y estos contactos con los medios para poder tener tertulias con la gente o charlas y para hablar de autoestima, pero también para hablar de autoconocimiento y de cómo definitivamente tenemos que hablar de la salud mental. Ujú. Hay una relación simbiótica, Yola, entre lo que es la autoestima, la salud mental. El que tiene situaciones que tiene que atender de salud mental, definitivamente se va a trastocar su autoestima y así viceversa. Y sin entrar en temas un poco más profundos, porque cada cual debe buscar al profesional de salud mental y del comportamiento humano para poder trabajar las situaciones que tenga, es una invitación para que se hablen de estos temas y elevar la conversación. Fíjate que tú me planteas este tema de la autoestima y a veces las personas lo ven como algo esotérico. Pues la autoestima, sí, tenemos que querernos, amor propio, fortalecerlo, pero es como algo que está por ahí, que ronda y no se trae a la mesa. Es parte de que de la salud mental no se habla, es parte del estigma de que no se hable más sobre ello. Totalmente. Las personas que entienden que no van a ser aceptadas porque tienen quizás alguna condición, empiezan a sentirse mal y a esconder realmente quiénes son ellos. O no buscar ayuda, o no levantar la voz o levantar la mano, mirar, yo necesito que me ayuden. Así que por eso está esa invitación a que se busque siempre un profesional, a que se puedan ventilar las situaciones, a que se dé ese espacio de autoconocimiento, pero sobre todo a que se dé esa oportunidad de poder hablar de los temas que nos ocupan y que lo importante sea lo trascendente, porque Ujú. vivimos en una época en donde lo intrascendente es lo importante. Ya. Y tenemos que regresar a nuestros valores, Ayola. Ujú. Y entre nuestros valores como sociedad puertorriqueña y como individuos, mujeres, hombres, niños, independientemente de cómo se quieran identificar, tenemos que darnos cuenta que tenemos que amarnos, Ujú. de cuál es ese valor que nos estamos dando cada cual. Fíjate que escuchándote, es- uno piensa en los temas de violencia que estamos viviendo, los temas de violencia de género y en general de las masculinidades, de la juventud, La de la violencia en, criminalidad. en los adultos mayores. Y creo que sí, y me corrige si me equivoco, pero si hay una base de este tema de la autoestima, también sería un paso
en la lucha contra todas esas violencias? Definitivamente, Ayola. Ayola, te voy a llevar con nosotros para que estés definitivamente llevando el mensaje. Es la base, Ayola. Es la base de esa pirámide de prioridades que uno debe tener y empezar a trabajar con uno en vez de estar mirando a los demás para que así se restablezca la balanza, la armonía del bien común. Mm. Ayola, ya no se puede salir a la calle, ya tú no puedes mirar a una persona sin que te saque el teléfono y te amenace con ponerte en las redes o decir algo malo de ti. Ya ni siquiera uno se puede sentar a jartarse en algún sitio sin que te critiquen públicamente o simplemente eh, cuando estás manejando, si alguien te da un corte de pastelillo, ya vienen incluso y sacan la pistola o te amenazan o te esperan. Ese grado de violencia, de estar tan exacerbados todo el tiempo, definitivamente tiene que parar. Ujú. Y ese cambio o esa decisión para el cambio se tiene que hacer individualmente. Em, Sin embargo, hay una crisis de salud mental en la isla y nadie quiere hablar de eso. La criminalidad es rampante, el problema de abandono con los adultos a mayores, como mencionaste, el problema de las sustancias controladas, especialmente con el fentanil. Son situaciones que tenemos que atacar y no tocar simplemente cuando hay un caso. Y cuando viene otro, quizás que nos traiga más rating, dejarlo. Hay que atacar la situación, hay que profundizar en ella y hay que empezar a trabajar y enrollarnos las mangas cada cual para bregar con el problema. Por eso es que la fundación está haciendo un llamado a todos esos políticos, candidatos a la gobernación y o presidentes de instituciones políticas para que tomen cartas en el asunto y por primera vez en Puerto Rico hablen a la ciudadanía sobre proyectos contundentes, específicos, que tengan que ver con la salud mental. Ayola nunca se ha hecho. Sino, y precisamente queríamos también hablar contigo de eso. Estamos abriendo un espacio en Metro Puerto Rico junto con la Fundación para convocar a estos líderes políticos, ¿no? A que hablen, incluyan en la agenda el tema de la autoestima, el tema de la salud mental. Eso es. Así que la convocatoria está abierta, está hecha para que dialoguen, ¿no? Y que las preguntas vengan también de los expertos. Totalmente. No son preguntas que las va a hacer cualquiera en la calle, que claro, todos nosotros tenemos que ver con estas situaciones que se están dando socialmente. Sin embargo, hay muchos profesionales de la salud mental en Puerto Rico, doctores, doctoras en psicología, psiquiatría, que son los que nos están confeccionando, preparando todas estas preguntas que van a hacer entonces, van a preparar esa agenda para esa conversación que vamos a tener. Me gusta mencionar algo cada vez que hablamos del tema, y es que cuando hago el acercamiento con algún político o con los ayudantes de los políticos, me dicen, ay, pero vamos a estar todos juntos, se va a dar la garata. Pues es un debate o una presentación de ideas precisamente de salud mental. Y tenemos que empezar a dar el ejemplo. Ujú. Esto no es para garatas, no es para rating, no es para que se hablen de los pelos, ni se saquen la lengua. ¿Te acuerdas Ay, de aquellas sí, cosas que claro que sí. pasaban? Realmente es para que por primera vez en Puerto Rico, a ese nivel, se puedan hablar de situaciones de salud mental que nos están eh, atacando todo el día, que son parte de nuestra vida diaria y que están afectando nuestra calidad de vida en Puerto Rico. Y por eso es que vamos a estar obligando nosotros, el pueblo, a todos estos políticos a que incluyan el tema de la salud mental como parte de sus proyectos programáticos en las plataformas que cada uno de ellos tienen. Hasta ahora no los tiene ninguno, así que estaríamos haciendo historia en este debate. Y si no es ahora, ¿cuándo, no? Este es el momento de agarrar y hacer esos compromisos de política pública. ¿Te ha pasado? Bueno, ya llevas varios años con la Sí, fundación. ¿Te ha pasado que de momento dicen, vamos a trabajar el tema y se queda ahí como en un segundo plano? sí, porque hay mucho que atender, pero tenemos que tomar en cuenta de que la salud mental y la autoestima como parte de la salud mental es prioridad.
Y por eso es que hay que seguir insistiendo todo el Ujú. tiempo y no me voy a cansar. Ajá. Aquí estoy, este es mi proyecto de vida y estoy convencida de que cuando trabajemos la salud mental junto a la autoestima, el amor propio, el autoconocimiento, definitivamente nuestra calidad de vida como sociedad va a cambiar para mejor. Y es un tema transversal, porque Ujú, también uno se pone a pensar en las nuevas generaciones que se enfrentan a situaciones que nosotras no vivimos, ¿no? Ahora el tema de las redes sociales. sociales, en qué momento una joven, ¿verdad? De niña, adolescente entra a interactuar o joven en ese espacio y cómo se pueden dar unas dinámicas, cómo enfrentarlas si no tiene una buena autoestima. Ujú. ¿Es algo que están viendo en la fundación? Definitivamente, porque como te mencioné, hay que trabajar con la base, con lo importante y con lo que verdaderamente va a trascender en nuestra sociedad, pero también en nuestra vida diaria. Y son cosas que aunque haya un cambio generacional, Ujú. hay cosas que nunca cambian, Ayola. El periodismo completo ha cambiado Sí. desde que salieron las nuevas disculpa, las nuevas tecnologías. Y te tengo que decir que como quiera, el que es buen periodista lo será siempre, no importa qué tecnología haya. Asimismo, si nosotros como padres, como entes sociales, criamos a nuestros niños con una base de amor, de respeto, no se supone que se den estas situaciones en donde se destruyen vidas simplemente por esa necesidad increíble que hay de esa valoración externa, Ujú. que es la que estamos enfrentando ahora mediante las redes sociales. Es algo que ya vivíamos sin las redes, Sí. pero ahora lo que le damos al niño desde que está en edad de elemental es un teléfono celular. Sí. Y, Estaba leyendo hace poco de una psicóloga, de ujú. hecho, a qué edad darle un teléfono celular a un niño. Y decía, mire, trate de retrasarlo lo más posible. He escuchado personas que dicen, ay, pero para una emergencia. Ujú. Gracias a Dios, yo no tuve ninguna emergencia, ni tú tampoco. Bueno, tantas situaciones Sí, que sí. vivimos y no teníamos celular. De hecho, los celulares vinieron a aparecer, yo creo que ahora me voy a chotear en cuanto a la edad, Ajá. pero vinieron a aparecer ya cuando yo estaba en la universidad. Yo llegué a usar beepers. ¿Tú te Sí, acuerdas sí, de los claro. Yo beepers? trabajé con Viper. Sí. Sí. eh, Así que lo que tenemos que estar es pendiente de cuáles son nuestras prioridades como padres. Si es tener a nuestro niño bien educado, bien preparado, bien cuidado, o si simplemente le queremos dar todo para lo que los demás digan de mí como papá o como mamá, Ujú. y que esté lo suficientemente entretenido con esa tableta, con ese celular, con ese juego electrónico y no me moleste. Ya. He escuchado incluso personas, y sé que me van a atacar por esto, Ajá. porque son temas muy sensibles, pero he escuchado personas decir, ay, pero ¿qué se cree esta maestra? Que yo no tengo que trabajar, ¿por qué manda tantas asignaciones? Ujú. Sí. Es que para eso están las maestras, no es para cuidar niños. Las escuelas no son centros de cuido, Ujú. las escuelas son centros de enseñanza académica, porque la educación realmente se da en casa. ¿Ves? Que hay mucho que hablar con la Ujú, clase política porque va desde, como decías al principio, el Departamento de la Familia, el Departamento de Educación, salud. Salud, hasta Hacienda, tú sabes, Ujú. es transversal. Así que Sí. ojalá que sí, que podamos que podamos tener este diálogo. Si tuvieses que hacer un consejo general a padres, sobre todo que están criando en estos momentos para fomentar el autoestima de sus niños y niñas, ¿qué les diría? eh, Fomenten, trabajen, em, robustezcan su autoestima personal. Si ustedes como papá, mamá, o dos padres, dos madres, no tienen la suficiente autoestima o no la tienen saludable, no van a transmitir una autoestima saludable para sus hijos. Ese es mi consejo. Esa es mi exhortación.
pero sobre todo que sigamos teniendo este tipo de conversaciones y espacios en donde podamos profundizar un poco más. Claro, necesitamos muchísimo más tiempo, Ujú, necesitamos hablar sobre la criminalidad y sus bases en los problemas de salud mental, el abandono de los viejos, de nuestros viejos, ujú. en una sociedad en que se está envejeciendo cada día más, el problema de sustancias, como te he mencionado, y tantos otros asuntos que son parte de las problemáticas de salud mental. Así que espero que este no sea la última vez que me inviten para poder Claro. hablar de esto, pero sobre todo que sea el primer paso para muchos espacios y plataformas que le den la importancia a la salud mental. Una pregunta que puede resultar problemática, pero sé que la vas a Esas son las sacar. que te gustan. Ahora vivimos en una sociedad súper polarizada Ujú. y muchas veces cuando se están reportando casos de violencia o distintas situaciones sociales, se plantea y se trae el tema de salud mental. Ya hay quien está saliendo a decir, ah, eso es una excusa. Ahora es una excusa, la salud mental es una excusa para no ser para no rendir cuentas, para no ser lo suficientemente fuerte. ¿Qué le dirías a esas personas que están levantando la bandera de que la salud mental puede ser una excusa? Em, en muchas situaciones, Ayola, y por eso es tanto el llamado para que la gente vaya y busque a su proveedor de salud mental. Atacamos a los demás o señalamos a los demás, eh, pero realmente estamos atacando lo que necesitamos en nosotros. La crisis de salud mental es tanta y queremos engañarnos a nosotros mismos de que no necesitamos ayuda en salud mental, que incluso nos molesta o atacamos a aquellas personas que definitivamente la necesitan. Ya. Así que hay que ser empáticos, hay que mirarnos por dentro, hay que tener nuestro espacio de autoconocimiento y definitivamente respetar a cada cual. Pero eso se hace cuando uno tiene ese proceso introspectivo Mm. para trabajar con uno mismo Las herramientas para y trabajar las con uno herramientas mismo. para hacerlo. Y si reconoces que no las tienes, Ujú. que te hacen falta, eso no es nada. No nacemos con ellas, pero están los profesionales. En Puerto Rico hay muchísimos y gente muy, aparte de muy preparada, muy comprometida para poderlos ayudar con esa situación. Hay personas que me han dicho, pero la fundación entonces va a estar dando ayuda de salud mental. Definitivamente podemos hacer esos contactos con todos estos profesionales, pero sobre todo es levantar la conversación, levantar la voz al respecto e indicarle a la gente que no estás solo, no tienes que hacerlo solo. Así que siempre hay oportunidad para ser mejor. Bueno, pues Bianca, emplazados están los líderes políticos para que nos reencontremos aquí en este espacio y tengamos un debate con conciencia y de altura sobre la salud mental. Y sobre todo con respeto y compromiso. Claro que sí. Gracias por haber estado con nosotros en este Gracias a punto por ustedes. punto. Ustedes, amigos de Metro Puerto Rico, los invito a que se mantengan conectados a todas nuestras plataformas digitales.